Los incas, organización económica, social, política y cultural. El Imperio Inca. El Imperio Inca era muy rico y probablemente el más importante de todas las culturas precolombinas. La leyenda de Manco Cápac y Mamá Ocllo. Manco Cápac y su mujer, Mamá Ocllo, hijos del dios Sol, salieron del lago Titicaca, por orden del Sol, con el encargo de dirigirse hacia el norte, buscando un lugar donde podían formar un gran imperio. Debían intentar hundir una barra de oro, encargándoles que por donde fueran buscaran introducirla en el suelo y que el sitio donde se hundiera fundasen la capital de su imperio. Esto lo consiguieron en el Cusco, donde establecieron y organizaron el nuevo reino. La leyenda de los hermanos Ayash. Esta leyenda cuenta que de un lugar llamado Tamputoctó salieron los hermanos Ayar con sus esposas para fundar el Cusco. Fue Ayar Manco quien fundó la ciudad del Cusco junto a su esposa Mama Ocllo y tomó el nombre de Manco Cápac. Después de vencer a los chancas, en 1438, los incas construyeron un imperio que abarcó un extenso territorio, actualmente parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. El Tahuantinsuyo inca estaba dividido en 4 regiones: sur, centro, oriente y norte costero. Aquí podemos ver en nuestro mapa la capital, Cusco. Desde principios del siglo XIII fue el centro político y religioso del imperio. Está en los límites en el norte con Colombia, al sur con Chile. Al este están las selvas del Ecuador, regiones andinas de Bolivia, hasta Tucumán, Argentina. Y al oeste nos encontramos con el Océano Pacífico. En su época de mayor esplendor, el imperio inca tenía una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados, 15 millones de habitantes desde Ecuador al norte hasta Chile y Argentina en el sur. Incluía más de 200 pueblos diferentes. Este que ven aquí era el escudo del imperio inca. Como religión, esta ocupó un lugar fundamental en la vida cotidiana. Su dios principal fue Viracocha, al que atribuían la creación de todo lo existente. También adoraban al sol, deidad protectora de sus gobernantes, al que llamaban Inti, y rendían culto a los astros, como al planeta Venus, que ya creían que cuidaba a la humanidad. Inti es el dios del sol, padre de los incas. Era la principal deidad del imperio. Ahí está la imagen de Inti. Y Viracocha era el dios creador del hombre, eterno, el todopoderoso. Se veneraba a varios dioses, es decir, que ellos eran politeístas. Y aquí vemos la imagen de Viracocha. Su lengua.
El idioma oficial del imperio fue el quechua o runacimí. Aunque los pueblos conquistados podían utilizar su dialecto para comunicarse entre ellos. Su organización económica. A los gobernantes de esta cultura inca se les llamaba de igual manera inca, por eso los conocemos por este nombre. Tuvieron su auge en el siglo XV, pese a que desde el siglo XII fundaron Cusco, su ciudad principal. A partir de 1450, el gobernante Pachacuti impuso la lengua quechua, el idioma inca, a todos los pueblos que dominaba. No se desarrollaron la escritura, pero tenían un sistema de contabilidad llamado quipú, hecho con hilos de colores que se anudaban para registrar cantidades y acontecimientos. Más adelante vamos a ver imágenes del quipú. Ahora, también en su organización económica, minca, era el trabajo de las tierras y minas del Estado, a la iglesia, y el registro del trabajo se contabilizaba en quipús. Mita, servicios complementarios para trabajos mineros, construcción de edificios públicos, no podía durar más de 3 meses al año. El curaca era el responsable de organizar los turnos de los mitayos. Basaban su subsistencia en la agricultura y la ganadería y tenían ciertos conocimientos en orfebrería, cerámica y confección textil. Su agricultura. Los ajibuls eran la base de la estructura social inca. Cada ajibú estaba encabezado por un curaca. Aquí los podemos ver en estas imágenes. Utilizaban fertilizantes que podían ser como el estiércol, el pescado descompuesto o el guano para que su agricultura y sus plantas fueran más fuertes. Aunque no conocían el arado, utilizaban azadas y otros instrumentos de labranza. Su tacla, arado de pie o palo al que se le ajustaba una punta curva de metal o de madera dura que se introducía en la tierra y la revuelven para al sacarla. Hagan de cuenta que ahí ponían sus pies y la iban como metiendo y de esta manera ellos araban su tierra. No ocupaban ningún tipo de ganado para arar la tierra. Regaban sus campos por medio de canales, acueductos y balsas. Vean, a final de cuentas, aquí como ya tienen esta parte de pues de tener mejor su riego en cuestión de su agricultura. Y también aparte de eso, también para ellos, para tener una mejor subsistencia con el agua. Tierras altas de los Andes practicaban el cultivo en terrazas. Es como pueden ver esa imagen. Entonces, esto es algo muy importante. Los incas utilizaban para su agricultura y para su cultivo las terrazas. Las tierras se cultivaban de forma comunal y se dividían en 3 partes. Una se destinaba a los sacerdotes, los templos y las ofrendas, otra para mantener a los soldados y los funcionarios y las demás a la familia. O sea, aquí podemos ver cómo ellos, a pesar de que tenían esa agricultura, pero toda iba destinada a algún sector de la población. Aquí estas terrazas servían para obtener tierra útil para la siembra en las escarpadas laderas andinas. Permitían aprovechar mejor el agua, tanto en lluvia como en el regadío.
haciéndola circular a través de los canales que comunicaban sus diversos niveles. Con esta medida evitaban al mismo tiempo la erosión hidráulica del suelo. Entonces, esto es muy importante. Los incas para su agricultura ocupaban las terrazas. A ver, vamos a ver aquí qué era lo que cultivaban. Entre sus principales cultivos estaba el maíz. Como podemos ver aquí, ellos cultivaban al menos 20 variedades de maíz. Se dice que ningún otro pueblo del pueblo llegó a cultivar tantas especies de vegetales. Ellos también cultivaban la papa y la coca, planta cuyas hojas se usaban en las ceremonias religiosas y posiblemente para adaptarse a la altura, pues algunos de sus territorios estaban a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El producto más importante y la mayor parte de sus aportaciones a la humanidad es la patata o la papa, que cultivaban aquí más de 200 variedades. O sea, aparte del maíz, también tenían gran variedad de papas. Su ganadería era la llama. En cuanto a la ganadería, criaban llamas y alpacas, de los cuales obtenían carne, leche y lana. Aquí aprovechaban su larga y espesa lana para cubrirse. Se utilizaban también como animales de carga, aunque no podían soportar grandes pesos. Está perfectamente adaptada a la atmósfera escasa de oxígeno. Esto se debe a la altura, por las tierras tan altas que son los Andes. Aquí tenemos imagen de una alpaca y de una vicuña. La alpaca y la vicuña eran muy apreciadas por su finísima lana con la que tejían sus vestidos de solamente para las clases altas, ¿eh? El pueblo inca contribuía a la grandeza del imperio con impuestos, pero no en dinero, ya que no lo conocían, sino en trabajo para el Estado. Su sociedad se organizaba en varios grupos, por orden de importancia. En primer lugar estaba el Zapa Inca, quien se consideraba hijo del sol y la máxima autoridad política y religiosa. En el mismo nivel se ubicaban sus hijos y su esposa. Enseguida estaban los sacerdotes y jefes militares, quienes conformaban la nobleza. Y por último, los campesinos, los servidores de los gobernantes y los prisioneros de guerra. A este tipo de servicio se le llamaba mita. Podían consistir en realizar trabajos en las minas, en la construcción de edificios, canales, caminos y puentes, o bien en el servicio ejército y a la nobleza. Se dedicaban también a la metalurgia. Explotaban vetas de plata, oro y cobre. Fundían estos minerales y crearon grandes figuras y joyas de diversas formas y tamaños que mostraban la riqueza de este imperio. Su organización social, como ya les platiqué antes, estaba dividido en tres. En el Inca, que era su máxima autoridad, junto con su esposa y sus hijos. Aquí estaba la nobleza, que aquí la nobleza también podía ser de sangre, pero aquí estaban los sacerdotes y los militares. Y ya abajo estaban todo el pueblo, que estos eran campesinos, servidores de gobernante y prisioneros de guerra. Aquí la nobleza sí tenía ciertos privilegios. El Inca era la máxima autoridad, ascendencia divina por ser hijo del sol, que era en lo que ellos creían. Ellos decían que era la encarnación del dios sol. No solo era la ley, sino que estaba por encima de ella. Vivía en su palacio de Cusco.
rodeado de un lujo digno de su condición divina. Vestía las más finas telas y las joyas del imperio. Coya era la esposa del Inca, quien dirige en su ausencia el gobierno de la capital, Cusco. La nobleza fue la clase más privilegiada, ya que estaba integrada por los familiares del Inca, quienes conformaban los ayllus reales, denominados panacas, que eran propiedades del Inca. Los sacerdotes, dedicados al culto religioso, vivían en templos, estaban presentes en las clases sociales privilegiadas de la nobleza y presidían las ceremonias religiosas dedicadas al sol. La nobleza de privilegio estaba integrada por las personas que a criterio del Inca habían realizado una acción distinguida y eran ascendidos en la clase popular a la nobleza. El pueblo se dedicaba a la agricultura, la colonización y servicios al Inca. Estaban compuestos por distintas clases. Aturanas conformaban a la masa popular del imperio y se dedicaban a la agricultura. Los mitimaes, personas que eran trasladadas de su pueblo con fines colonizadores. Y las yanaconas, eran los prisioneros de guerra, a quienes se les perdonaba la vida y trabajaban la tierra inca. Su cultura. ¿Recuerdan que hablamos acerca de los quipús? Aquí tienen su imagen. Los altos funcionarios llevaban un control exacto de hombres y bienes, gracias a unos instrumentos llamados quipús. Eran varios cordones de distintos colores, unidos a un cordón principal. Cada cordón tenía diversos nudos de distintos colores. Se aplicaban a distintos conceptos, como animales, frutos, soldados. O sea que el quipú era para contar. Hagan de cuenta que era como si se pusieran un abaco, como los que ustedes ocupaban en primer año para contar, pero ahora ellos lo ocupaban incluso en su cuello, o los llegaban a colgar y con esto ellos llevaban el conteo de todo. Arquitectura. Además de las fortalezas, sus edificios más importantes eran los palacios y los templos como el dedicado al sol Cusco. Significa Monte Viejo. Se estima que fue construido en la segunda mitad del siglo XV. Fue descubierto el 24 de julio de 1911 por Hiram Brigham. Se compone de 3 sectores: religiosos, residencial y agrícola. El Huayna Picchu es la punta más alta del Machu Picchu y significa Monte Joven. Aquí tenemos una imagen de Machu Picchu. El Templo del Sol. El centro religioso más importante de Machu Picchu solamente podía acceder a él los sacerdotes y el Inca, nadie más. El observatorio solar en los incas podían identificar la aparición del solsticio de invierno para empezar las labores agrícolas en el imperio. Y el centro de sacrificio. Existía un altar de piedra tallada que servía para la celebración de ciertos rituales de honra a los dioses. Su decadencia. Atahualpa fue el último emperador inca. El imperio inca terminó bruscamente con su muerte. La cultura inca llegó a su fin cuando los españoles, comandados por Francisco Pizarro, conquistaron su territorio. Y lo vamos a ver. Francisco Pizarro, el 16 de noviembre de 1532, soldados españoles, capitaneados por Francisco Pizarro, lograron apresar a su último soberano.
Atahualpa. Le ofrecieron una habitación llena de oro y otras 2 de plata, a cambio de su libertad. Esta cantidad suponía aproximadamente la producción europea de oro y plata de 50 años. Fue el mayor rescate de la historia, aunque para Atahualpa resultó inútil, ya que fue ejecutado en 1533. Y todo esto fue lo que puso fin a su imperio. El 18 de enero de 1535, Francisco Pizarro fundó en la costa la ciudad de los Reyes, por haber sido fundada el día de la Epifanía. Fue pronto conocido como Lima, actual capital de Perú, con lo que se inició la colonización de los territorios conquistados. Grandes cantidades de oro y plata fueron transportadas hacia España y el rey Carlos I necesitaba pagar enormes deudas causadas en gran parte por las guerras. Parte del tesoro nunca llegó a España, ya que estos barcos cargados pesadamente eran presas fáciles de los piratas. Además, docenas de barcos se hundieron durante tormentas, junto a sus tripulaciones. Muchos tesoros incas desaparecieron en el océano. Imagínense, o sea que en el fondo del mar hay una gran riqueza de la cultura inca. Bueno, chicos, pues con esto conocimos un poquito acerca de la cultura inca. Ahora sí, con el video o con su libro, por favor realicen un resumen acerca de la cultura inca, ya que tiene muchas cosas muy importantes. Por favor, hacer su resumen, incluso pueden agregar dibujos, ¿sale? Ok, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien. Bye bye.